La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. MK Ultra, el experimento que rompió la mente humana. ¿Y si te dijera que hubo un momento en la historia en que se intentó destruir lo más sagrado de un ser humano, su conciencia? No para sanar, no para liberar, sino para controlar. Hoy, en el Universo X, desenterramos los documentos, los testimonios y los restos de un experimento real, el proyecto MK Ultra, el intento más ambicioso de la CIA por dominar la mente humana. Era 1950. La Guerra Fría comenzaba a congelar al mundo. La CIA detectó que prisioneros de guerra estadounidenses, al volver de Corea, mostraban conductas extrañas, como si hubieran sido reprogramados. El término lavado de cerebro apareció por primera vez en los informes. Los soviéticos, los chinos, ¿tenían una tecnología para borrar mentes? En una reunión de la CIA, por allá en el 1953, se escuchaba: si ellos pueden hacerlo, nosotros también. No, nosotros lo haremos mejor. Así nació MK Ultra, bajo el mando de un personaje siniestro, el Dr. Sidney Gottlieb, químico, visionario y torturador de la mente humana. El objetivo de MK Ultra no era solo estudiar drogas o hipnosis, era mucho más profundo: crear una tabula rasa humana, borrar la mente, las memorias, la identidad, y luego escribir una nueva personalidad, un nuevo yo, uno que obedeciera órdenes. Buscamos eliminar la voluntad de un sujeto sin que éste lo sepa. Usaremos cualquier medio necesario. Se trataba de reescribir el alma humana, y para eso se necesitaban cobayas. MK Ultra se ramificó en más de 150 subproyectos. Algunos se enfocaban en drogas, otros en técnicas psicológicas, otros en la oscuridad absoluta. LSD y alucinógenos. El LSD fue la droga favorita. Se administraba a sujetos sin que lo supieran: empleados gubernamentales, soldados, estudiantes, prostitutas y mendigos. Todo comenzó con una copa, luego luces, después voces. La realidad se disolvió y yo dejé de ser yo. Durante días se los mantenía en estados alterados, sin control del tiempo. Grababan sus reacciones, buscaban el momento exacto en que la conciencia colapsaba. Hipnosis. Se investigó la hipnosis como forma de penetrar el subconsciente. En muchos casos, combinada con drogas, se lograba borrar memorias selectivas. Puede ser que un hombre se dispare sin recordar lo que hizo. MK Ultra intentó crear asesinos programados, humanos que ejecutaran misiones y luego olvidaran todo. Privación sensorial. Se dejaba a los sujetos durante días en cámaras sin luz, sin sonido, sin estímulos. Pronto la mente se fragmentaba. Algunos alucinaban, otros olvidaban quiénes eran, otros simplemente se quebraban. Electroshock. El método más brutal. Electroconvulsiones repetidas combinadas con LSD y repetición de mensajes grabados. El resultado: una mente borrada. En Canadá, en el Allan Memorial Institute de Montreal, se aplicó esta técnica a decenas de pacientes. Muchos entraron con depresión leve y salieron como vegetales. Víctimas sin nombres. Miles de personas fueron víctimas. Algunos lo sabían, otras no. Prostitutas drogadas, niños huérfanos, presos, enfermos mentales, incluso ciudadanos comunes que acudieron a hospitales universitarios buscando ayuda. Mi hijo ingresó para tratar su ansiedad. A los 2 meses no recordaba mi nombre. Las víctimas jamás fueron compensadas. Algunas murieron, otras vivieron con las secuelas de un experimento que ni siquiera sabían
que habían sufrido. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en el caso de Frank Olson. Frank Olson era un científico del ejército, participaba en programas de armas biológicas. Un día fue drogado con LSD sin saberlo. Pocos días después cayó del piso 13 de un hotel de Nueva York. El informe oficial decía se suicidó. Décadas después, exhaumación, revelan golpes en la cabeza. Fue arrojado. Olson estaba empezando a tener dudas. Y en MK Ultra, la duda era una traición. Su muerte fue uno de los secretos mejores guardados de la CIA, hasta que su familia luchó por exponer la verdad. La prueba de ácido. Los proyectos iniciales de MK Ultra incluyeron la operación Midnight Climax. Establecieron lo que llamaban casas de seguridad, donde prostitutas llevaban a hombres a los que sin advertirles le daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos, generalmente detrás de espejos bidireccionales. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Estas fiestas se llamaban pruebas de ácido y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos de unos años mucho más tarde. Ahora volvamos un poquito a lo que nombramos anteriormente. El Alan, o el hospital conocido como el Alan, está bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewart Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Es por eso que Lou, el padre de la psiquiatría, Harvey Weinstein, quiso que fuera él quien lo tratara cuando comenzó a sufrir ataques de pánico. Pasaron cosas terribles, y hasta que salieron a la luz los documentos del MK Ultra, nunca había podido entender la transformación que sufrió. Lou era un hombre sociable, a quien le encantaba cantar y dirigir el negocio. Emergió del Alan como una sombra, su vida y su familia destruidas. No fue el único, fueron cientos. Tenía problemas con mi padre, recuerda Lana Poitin, y decidieron internarme en el Alan. No tenía ni idea de lo que pasaba allí. Cuando mi familia volvió a recogerme, parecía un zombie. Ni siquiera sabían quién eran. La enfermera Esther Shear fue ingresada al Alan embarazada, pues sentía pánico de perder su bebé tras la muerte de un hijo. Su tratamiento terminó solo cuando estaba a un mes de dar a luz. Años más tarde recordó en una entrevista para la BBC de Escocia cuán perdida se sintió. Tenía un nuevo bebé y no sabía qué hacer con él. Una niñera me ayudaba, pero para que te des una idea, esto es un pequeño ejemplo de lo que me escribió en un cuaderno antes de tomarse un día libre. Cuando escuches llorar al bebé, ve a la habitación, recoge al bebé y explica paso a paso cómo alimentarlo. El Dr. Cameron. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar el MK Ultra, a través de la Sociedad para Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachadas a través de la cual canalizaban dinero. Lo alentó a solicitar una subvención y desde enero del 1957 hasta septiembre del 1960, la agencia le entregó al psiquiatra una cantidad de $60,000 equivalente ahora a unos $600,000. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según la cual la mente era como una computadora que se podía reprogramar borrando memorias y reconstruyendo la psique por completo. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil, en el que los médicos podrían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de las personas. Al empezar de cero, se podía reconstructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. Pero ¿cuál era el método? A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, como trastornos de ansiedad o depresión postparto, lo ingresaban al dormitorio, donde se les inducían un coma químico durante días o meses. Luego eran descontracturados mediante terapia de electroconvulsión, una potencia y frecuencia más alta que jamás haya usado, para reducirlos a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron.
Mi padre recibió 54 tratamientos de electrochoque de alto voltaje seguidos de 54 convulsiones de gran mal, pérdida de conciencia y contracciones musculares violentas, le contó Lana Schlock a BBC. Como parte de ese régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica, los obligaba a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de audífonos, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del paciente por más de 20 horas al día, ya sea que estuvieran dormidos o despiertos. Algunos eran negativos, como mi madre me odia, otros daban instrucciones, debe portarte mejor, y los registros muestran que los repetían hasta 500.000 de veces por sesión. La investigación de Cameron también involucró privación sensorial extrema, suficiente, dice el psiquiatra Harvey Weinstein, para provocar psicosis en cualquiera. Mi padre estaba en una especie de celda con sus manos cubiertas, para que no pudiera sentir nada, en la oscuridad, para que no pudiera ver nada, y con un ruido constante, para lo que no podía escuchar nada. Básicamente, aislado de toda sensación normal. Weinstein llegó a estar mantenido en ese estado durante 2 meses enteros. El programa MKUltra se redujo en 1964, pero no se detuvo finalmente hasta el 73, cuando algunas de las pruebas de sus actividades fueron sistemáticamente borradas. Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro en el 79 sobre el programa llamado En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental, dice el historiador Tom O'Neill. Cuando Harvey leyó la reseña sobre ese libro, su primera reacción fue alivio. Por fin había una explicación de lo que había sucedido con su padre. Pero ese alivio pronto se tornó en ira. Rabia contra la CIA por experimentar con personas sin su consentimiento. Fue un sentimiento de furia profunda, y sobre todo después de las leyes de Nuremberg en 1946. Y es que, disonantemente, Cameron había sido uno de los psiquiatras invitados a evaluar a los acusados nazis en juicios de Nuremberg, donde se declaró por primera vez el Código de Nuremberg para la ética de la investigación en experimentación humana. En el juicio de médicos de los juicios de Nuremberg, los doctores nazis fueron condenados por realizar experimentos médicos sin el consentimiento de los sujetos. Bueno, mis queridos amigos, muchos investigadores creen que el MKUltra nunca terminó, solo ha cambiado de nombre. Hoy, el control mental no se realiza con drogas, sino con algoritmos, cosas de las cuales estamos bastante habituados, con redes sociales, manipulaciones emocionales a gran escala. Pero hay algo mucho más oscuro. Las mentes que se rompieron en los 60 dejaron huecos que no siempre se cerraron. Lo más perturbador no fue lo que hicieron, fue lo que aprendieron. Aprendieron que la identidad humana puede ser destruida en días, que el yo no es sagrado, que con herramientas adecuadas cualquiera puede obedecer. El alma humana y la mente son reprogramables. Esto fue el Universo X, y esta es solo una pequeña parte de lo que realmente pasó en las sombras, porque cuando el Estado juega a ser Dios, lo primero que destruye es la mente humana. Y como es habitual, amigos, no nos podemos despedir de este Universo X sin una frase del gran David Eagleman, que dice: la mente es como un calidoscopio, siempre cambiante, siempre construida sobre fragmentos pasados, moldeada por lo que percibimos, pero también por lo que olvidamos. Muchas gracias por haber sido partícipe de este Universo X.